en la noble y conservadora sociedad del siglo XIX, donde el prestigio de una familia se medía por el brillo de sus joyas y la pureza de su sangre, dos hermanas crecieron bajo el mismo techo, pero en mundos completamente diferentes. ¿Desde dónde me están escuchando hoy? Escríbanlo aquí en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y dejar ese me gusta especial para que yo pueda seguir compartiendo con ustedes estas historias que tocan el alma. Isabela, la primogénita, era admirada por todos los que se atrevían a cruzarse en su camino, doncella de cabellos dorados como el trigo maduro y ojos azules como el cielo en una mañana de primavera. Destacaba no solo por su belleza deslumbrante, sino por la altivez con la que desfilaba por los salones de la alta sociedad. Desde muy joven, Isabela aprendió a usar su apariencia como un arma, seduciendo, manipulando y encantando a quienes deseaban su favor. Los hombres soñaban con ella, y las mujeres la envidiaban en silencio, soportando con amargura los comentarios venenosos que Isabela lanzaba sin compasión sobre quienes consideraba inferiores. Por otro lado, estaba Clara, la hermana menor, la antítesis de Isabela. Sus rasgos eran sencillos, su cuerpo delgado y su mirada discreta. No buscaba la atención de los demás. Prefería los rincones silenciosos del jardín o el refugio de la biblioteca, donde los libros le ofrecían mundos más justos y generosos que aquel en el que había sido condenada a vivir. Clara poseía una belleza suave, de esas que no llaman la atención a primera vista, pero que se revela con el tiempo, en el brillo honesto de sus ojos y en la serenidad de sus palabras. Su corazón era puro, libre de las vanidades e intrigas que movían a la sociedad de su época, y su mayor virtud era la compasión que sentía por los más desfavorecidos. En aquel tiempo, el destino de una mujer nacida en una familia de nombre y fortuna ya estaba escrito incluso antes de su primer llanto. No les estaba permitido soñar con libertad, ni decidir sus propios pasos. Valían por la dote que llevaban y por la belleza que mostraban, pues solo esas cualidades determinaban el éxito de un buen matrimonio y, con él, la conservación del prestigio familiar. En fiestas suntuosas y bailes iluminados por candelabros de cristal, las jóvenes eran exhibidas como joyas raras, disputadas por los pretendientes más ricos e influyentes. En ese cruel juego social, Clara era invisible, mientras Isabela recibía invitaciones, ramos de flores y miradas apasionadas. Clara se volvía una sombra, relegada al olvido en los rincones de los grandes salones. Aún así, Clara jamás se rebeló. Guardaba en sí una fe silenciosa, una certeza de que Dios no miraba lo mismo que miraban los hombres. Y aunque su nombre rara vez era mencionado en los salones, ella creía que la verdadera nobleza venía de la bondad del corazón y del valor de mantener el alma pura, en medio de un mundo de apariencias y de intereses mezquinos. En esa temporada dorada, cuando las hojas de los árboles se teñían de tonos cálidos y el viento soplaba con una suavidad melancólica sobre los campos, la pequeña villa de San Esteban fue tomada por un rumor, uno que se esparció como fuego sobre paja seca. Alejandro de la Vega, heredero directo de una de las familias más antiguas y respetadas de España, regresaría a su tierra natal tras haber pasado años entre los nobles de París y de Viena, un título de marqués, una fortuna incalculable, y el prestigio de su apellido lo convertían en el partido más deseado por todas las jóvenes casaderas de la región. Y no pasó mucho tiempo para que los salones aristocráticos se llenaran de expectativa y suspiros.
Las damas más distinguidas mandaron coser nuevos vestidos de seda, adornados con encajes finos y bordados delicados. Los floristas vaciaron sus jardines para decorar las mansiones, y las familias más influyentes prepararon cenas lujosas y fiestas deslumbrantes, con la esperanza de atraer la mirada de aquel que para muchos era el boleto dorado hacia el ascenso definitivo en la alta sociedad. Entre todas las jóvenes nobles, había una que reinaba absoluta en los rumores y las apuestas: Isabela Montemayor, la más bella, la más cortejada y sin duda la más implacable. Isabela no solo sabía que era superior, lo mostraba con orgullo. Desde que la noticia del regreso de Alejandro de la Vega se había difundido, ella cuidaba cada detalle de su apariencia y de su comportamiento, como quien se prepara para una conquista definitiva. Los espejos reflejaban su vanidad y los sirvientes sufrían su exigencia desmedida, pero nadie se atrevía a contradecirla, porque todos creían que el destino ya estaba sellado y que muy pronto Isabela se convertiría en la marquesa de San Esteban. Pero mientras los salones se iluminaban y las carrozas desfilaban por las calles decoradas, una joven permanecía ajena a toda esa fiebre de vanidad y ostentación. Clara Montemayor, la hermana menor de Isabela, vivía al margen de las fiestas y de los juegos de interés que movían a la sociedad. Nadie la invitaba a bailar. Rara vez alguien le dirigía la palabra, y cuando lo hacían, era con la misma condescendencia con la que se saluda a un sirviente educado. Su existencia era casi invisible a los ojos de todos, excepto para esos pocos que sabían mirar más allá de las joyas y los títulos. Clara no vestía las sedas más caras, ni usaba perfumes importados de Marsella. Prefería los libros a los bailes, las flores del jardín al murmullo de los salones, y en su corazón guardaba una esperanza silenciosa de que algún día alguien pudiera ver en ella algo más que una apariencia sencilla y un apellido conocido. Ella sabía que no era la más bella, ni la más deseada, pero también creía firmemente que existían virtudes más valiosas que un rostro perfecto o un nombre influyente. Y entonces, finalmente, en la tarde prometida, Alejandro de la Vega llegó. Su carroza negra, adornada, con escudos dorados, desfiló por las calles de piedra mientras la multitud se agolpaba para ver al joven que llevaba consigo el futuro de tantas familias. Alejandro era más que un título. Alto, de porte elegante y mirada penetrante, traía consigo el encanto de las cortes europeas, pero también una expresión melancólica que delataba la soledad de quienes cargan grandes responsabilidades. Cuando entró al gran salón de la mansión Montemayor, todas las miradas se volvieron hacia él, como si el propio destino hubiera cruzado aquellas puertas. Isabela, espléndida en un vestido carmesí, fue la primera en acercarse, rodeada de sonrisas estudiadas y palabras cuidadosamente elegidas. Las demás jóvenes permanecieron en su sitio, conscientes de que competir con ella sería una tontería. Clara, en cambio, se mantuvo junto a una ventana, observando el jardín bañado por la luz suave del atardecer. No esperaba ser notada, ni deseaba disputar la atención de un hombre que, como tantos otros, buscaba belleza y estatus. En su interior, creía que su vida seguiría como siempre, sin grandes acontecimientos. Pero el destino, caprichoso e impredecible, ya comenzaba a trazar líneas invisibles que pronto unirían dos corazones improbables en medio de un mundo de apariencias y ambición. A la mañana siguiente, tras la suntuosa recepción ofrecida por la familia Montemayor,
mientras las jóvenes de la alta sociedad aún dormían profundamente, agotadas por una noche de risas forzadas, copas de vino y falsas cortesías disfrazadas de elegancia. Clara se levantó temprano, como de costumbre. El sol apenas asomaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados, y los primeros rayos acariciaban suavemente los jardines de la propiedad, que a esa hora parecían pertenecer a otro mundo, un mundo lejos de las miradas curiosas y crueles de los salones. Para Clara, ese rincón de tierra, cubierto por flores silvestres y rosales antiguos, era su refugio, el único lugar donde podía ser ella misma, sin máscaras, sin la sombra de Isabela opacando su existencia, con un libro antiguo entre las manos y los pies descalzos sobre la hierba aún húmeda de rocío. Caminaba entre las plantas, respirando el perfume dulce de las rosas y, por un instante, se sentía parte de algo más grande, más puro. La lectura no era un pasatiempo para ella, era alimento, era lo que la mantenía viva en medio de una sociedad que no la veía. En aquellas páginas, Clara encontraba historias de coraje, de amores imposibles y destinos transformados. Y aunque sabía que su realidad era diferente, le gustaba creer que el destino también reservaba sorpresas para los más olvidados. Fue en ese momento de serenidad que Alejandro de la Vega, cansado de las formalidades y buscando escapar de la constante adulación que lo rodeaba desde su llegada, decidió caminar solo por los jardines de la mansión. Necesitaba aire, silencio, algo verdadero en los salones. Cada sonrisa que recibía parecía estar cargada de segundas intenciones, y él ya conocía demasiado bien las miradas ambiciosas que lo seguían desde que heredó su título y fortuna. Alejandro deseaba encontrar algo, o a alguien, que no se inclinara ante su nombre, que no intentara seducirlo con palabras ensayadas ni halagos vacíos. Y entonces sus ojos la vieron, una joven, sentada bajo la sombra de una vieja higuera, perdida en su lectura, ajena al mundo a su alrededor. Había algo en ella que lo hizo detenerse. No era la belleza ostentosa que tanto celebraban en las fiestas, sino una suavidad, una expresión serena que le transmitió una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Por unos segundos solo la observó, intrigado por aquella figura discreta que no parecía importarle en lo más mínimo los rumores que corrían sobre su nombre. Clara, al sentir la presencia de alguien, alzó la mirada y se encontró con el marqués, a quien solo conocía por las conversaciones apagadas que escuchaba durante las noches de fiesta. Se levantó con rapidez, ajustando su vestido sencillo, e inclinó levemente la cabeza, temiendo que su presencia fuera una molestia. Pero en lugar de arrogancia, Alejandro le ofreció una sonrisa sincera, de esas que nacen sin esfuerzo y que revelan más sobre el alma que 1000 palabras. Sin ceremonias, le preguntó sobre el libro que leía, y para sorpresa de Clara, se mostró realmente interesado. La conversación que siguió fluyó de manera natural, como si se conocieran desde hace años, como si en esa mañana los títulos, las normas y las expectativas hubieran desaparecido. Hablaron de las flores del jardín, de los viajes de Alejandro y de la belleza de las cosas simples, esas que casi nadie ve. Alejandro quedó asombrado por la inteligencia de aquella joven desconocida, por la forma en que sus palabras llevaban una dulzura discreta y al mismo tiempo revelaban una alma fuerte, moldeada por la soledad y por la necesidad de ocultarse en un mundo que no sabía valorar a quienes tenían más corazón que joyas. Clara no intentaba impresionarlo, no sonreía para agradarle, y quizá por eso
logró tocar algo que llevaba mucho tiempo dormido en el corazón del marqués. Cuando la conversación llegó a su fin y Clara se despidió, volvió lentamente hacia el interior de la casa. Alejandro permaneció en el mismo lugar, observando cómo se alejaba. Por primera vez desde que regresó, sintió que había encontrado a alguien verdadero, y sin darse cuenta, una semilla fue plantada en ese instante, una semilla pequeña, pero capaz de desafiar las raíces profundas de un mundo gobernado por las apariencias. A medida que el crepúsculo cedía paso a la noche estrellada, la mansión Montemayor resplandecía en luz y esplendor. Candelabros de cristal iluminaban el salón principal, reflejándose en antiguos espejos y creando un juego de brillos que fascinaba a los invitados más ilustres de la región. La música suave de los violines llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas de cristal, mientras los aromas de rosas frescas y perfumes importados creaban una atmósfera de lujo y expectativa. Aquella noche, todo había sido preparado meticulosamente para impresionar a Alejandro de la Vega. La fiesta no era solo un evento social, era una vitrina, un desfile silencioso, donde las familias exhibían a sus hijas como joyas raras, cada una ocultando su ansiedad detrás de sonrisas cuidadosamente entrenadas. Isabela Montemayor, consciente de su posición privilegiada, hizo su entrada triunfal, como quien sabe que todas las miradas le pertenecen. Vestía con la osadía de las mujeres que conocen su poder, envuelta en seda roja y joyas relucientes, elegidas para reflejar su ambición y su belleza. Su andar era calculado, cada gesto milimétricamente ensayado frente al espejo, buscando provocar deseo en los hombres, envidia en las mujeres. Su vanidad, en ese instante, era tan palpable como el dulce perfume que dejaba en el aire al pasar. Apenas Alejandro entró al salón, rodeado por cumplidos y elogios hipócritas de nobles y damas desesperadas por su atención. Isabela se acercó, envuelta en una sonrisa seductora, que jamás admitiría debilidad. Extendió la mano y pidió el primer baile. Estaba segura de que en pocos minutos tendría al joven marqués rendido ante sus encantos. Alejandro, educado y consciente de sus deberes sociales, aceptó. Mientras danzaban bajo la luz titilante de las velas, Isabela le derramaba dulces palabras, mezcladas con sutiles comentarios maliciosos sobre las otras jóvenes presentes, especialmente sobre Clara, cuya sencillez ella se empeñaba en menospreciar con disfrazada elegancia. Hablaba de viajes lujosos que jamás había hecho, de amistades con nobles extranjeros que nunca había conocido, intentando mostrarse cosmopolita y por encima de las demás. Su risa, aunque musical, sonaba ensayada y sus ojos, detrás del brillo aparente, cargaban un vacío que Alejandro no tardó en percibir. El marqués, quien ya había aprendido entre las cortes de Europa a distinguir la verdadera nobleza de carácter de la falsedad envuelta en elegancia, escuchaba las palabras de Isabela con creciente desinterés. Con cada frase frívola, con cada comentario vanidoso, sentía una incomodidad creciente, como si el salón, con toda su opulencia, fuera una jaula dorada. La belleza de Isabela, innegable a los ojos, se opacaba ante la ausencia de sinceridad en su alma, a medida que el baile continuaba. Alejandro desviaba la mirada hacia las demás jóvenes, pero no veía más que reflejos del mismo deseo ambicioso, ser marquesa. Los rostros se repetían, las sonrisas eran idénticas, las palabras vacías, todo giraba en torno al estatus,
la riqueza y las apariencias, y en medio de aquel ambiente sofocante, la memoria de la conversación sencilla que había tenido con Clara en los jardines volvió a él como una brisa fresca en una noche pesada. Había algo en esa joven, olvidada por los salones, que ninguna de las otras poseía, una luz discreta, pero auténtica, que lo hacía preguntarse si quizás, allí donde nadie miraba, estaría escondida la felicidad que tanto buscaba. Cuando la música cesó y Alejandro condujo a Isabela de regreso a su lugar, cumplió con las formalidades, con la cortesía de un hombre acostumbrado al protocolo, y se sintió aliviado. Isabela, por su parte, creía haberlo encantado, sin notar el desencanto que ya se reflejaba claramente en los ojos del marqués. Esa noche, Alejandro comprendió algo, que aunque estaba rodeado de mujeres bellas y ambiciosas, pocas, muy pocas, serían capaces de tocar su alma, y entendió también que la verdadera grandeza no estaba en las joyas que brillaban bajo la luz de las velas, sino en la pureza rara de un corazón sincero. El destino, ese artesano invisible que teje hilos impredecibles entre los deseos humanos, preparaba otra de sus trampas, una que cambiaría el rumbo de dos vidas que, hasta entonces, habían caminado en paralelo, sin tocarse por completo. Alejandro de la Vega, acostumbrado desde niño a los privilegios y a los peligros que rodean a los hombres con nombre y fortuna, decidió una tarde alejarse de las obligaciones y los compromisos sociales que venían sofocando sus días desde el momento en que llegó a San Esteban. Montado en su caballo de Nimedime, Raza dejó atrás la mansión y las miradas vigilantes que pesaban sobre sus hombros, en busca de algo sencillo, aire puro y un poco de soledad. Pero no imaginaba que el camino sinuoso que cruzaba los bosques de la propiedad lo conduciría directo a un episodio que cambiaría el rumbo de su propia historia. Sin previo aviso, 3 hombres encapuchados surgieron entre los árboles, armados, despiadados y decididos a quitarle más que oro y pertenencias. Eran rostros endurecidos por el hambre y por la violencia de tiempos injustos. Hombres sin patria, hijos del olvido social. Alejandro, aunque valiente y hábil, fue sorprendido. Un golpe certero lo derribó del caballo, y en cuestión de segundos, su cuerpo yacía sobre el suelo cubierto de hojas, con la sangre mezclándose al barro húmedo de aquel sendero abandonado. Los atacantes, tras registrar sus bolsillos y llevarse todo lo que podían cargar, desaparecieron entre los matorrales, dejando atrás al joven, herido y desvanecido. El tiempo pareció detenerse, como si hasta la naturaleza esperara en silencio el desenlace de aquel momento. Y entonces, al otro lado del claro, Clara caminaba, llevando entre sus manos algunas flores recién cortadas. Iba a decorar la capilla del pueblo, acostumbrada a recorrer esos senderos para escapar del bullicio de la casa y encontrar paz junto a la creación. Fue entonces cuando lo vio, un cuerpo caído, a la orilla del camino. Sin pensarlo, corrió hacia él. No lo reconoció al instante. Su rostro cubierto de tierra y herido no mostraba título, ni nobleza, ni apellido. Solo era un ser humano, herido, y eso era suficiente para que el corazón compasivo de Clara se moviera. Se arrodilló junto a él y con manos firmes pero delicadas, sacó un pañuelo de lino que siempre llevaba consigo y limpió con cuidado la sangre del rostro de aquel desconocido. Rasgó un pedazo de la falda que vestía e improvisó una venda. Detuvo la hemorragia del brazo con la destreza de quien ya ha curado campesinos y niños en los campos de cultivo. No había miedo en su gesto, ni repulsión, solo cuidado
y misericordia poco a poco. Alejandro abrió los ojos, confuso, y vio sobre él un rostro iluminado por una bondad tan pura que por un instante pensó que estaba soñando. Hubo silencio, un instante donde las miradas se cruzaron, y aunque Clara no tenía idea de quién era ese hombre, él, al mirarla, sintió una extraña familiaridad, como si ese rostro ya formara parte de su memoria, aunque no supiera decir cuándo. Había en ella algo más fuerte que la belleza, una serenidad rara, que contrastaba con el mundo vanidoso y calculador al que él pertenecía. Alejandro, acostumbrado a estar rodeado de personas interesadas solo en su título, se sintió desconcertado, porque por primera vez en mucho tiempo alguien se preocupaba por él, sin esperar nada a cambio. Clara, notando su dificultad para moverse, lo ayudó a sentarse y le ofreció un poco de agua de su cantimplora de cuero. Habló poco, solo lo necesario, para tranquilizarlo, sin halagos, sin preguntar quién era, ni de dónde venía. Para ella, ese hombre herido podía ser cualquiera, y su valor no estaba en el lugar que ocupaba en el mundo, sino en la vida que merecía ser preservada. La noche comenzaba a caer, y las primeras estrellas asomaban tímidas en el cielo, cuando Clara decidió ir en busca de ayuda al pueblo. Antes de partir, dejó junto a él su pañuelo de lino, manchado de sangre, como promesa silenciosa de que volvería. Alejandro, apoyado contra el tronco de un árbol, observó cómo la joven desaparecía entre los árboles, y en ese instante sintió que esa mujer desconocida cargaba dentro de sí algo que él llevaba mucho tiempo buscando, y no encontraba: la honestidad de un corazón desinteresado. En medio del esplendor y los secretos de la sociedad de San Esteban, existían verdades enterradas bajo las paredes de las grandes casas. Historias que jamás se dirían en voz alta, pero que sobrevivían en los susurros de las criadas y en las miradas cómplices de quienes cargaban culpas antiguas. Una de esas historias pertenecía a doña Mercedes Montemayor, matriarca de la familia, mujer de apariencia severa y postura imponente, admirada por su rigidez moral y respetada por el prestigio que ostentaba ante la alta aristocracia. Pero bajo el velo de la nobleza y las frías convenciones sociales, su corazón albergaba un secreto capaz de derrumbar los cimientos sobre los que su reputación había sido construida. Clara, desde su nacimiento, había sido criada como hija legítima de don Arturo Montemayor, el difunto patriarca. Oficialmente, era la hermana menor de Isabela, la heredera directa del linaje. Pero desde la infancia jamás recibió el mismo afecto, ni los mismos privilegios, ni siquiera la misma consideración. Entre los criados más antiguos corrían rumores, historias murmuradas en noches de tormenta, que decían que Clara no era de sangre pura, que algo en su origen los Montemayor intentaban ocultar a toda costa. La verdad, que doña Mercedes cargaba como una sombra silenciosa en su pecho, era más dolorosa y compleja de lo que cualquiera imaginaba. Años atrás, cuando aún era joven y recién casada, Mercedes había vivido un amor prohibido con un hombre sencillo, un humilde jardinero que trabajaba en las tierras de la familia. Su nombre era Salvador, un hombre de pocas palabras, pero de una dulzura rara, una alma pura que contrastaba con la frialdad de los nobles entre los que Mercedes se movía. Durante meses se encontraron en secreto, intercambiaron cartas, miradas disfrazadas y construyeron un sentimiento tan intenso como imposible,
Pero el destino fue implacable. Cuando el embarazo de Mercedes se hizo evidente, la joven señora, temiendo la deshonra y la ruina, confesó todo a su esposo. Don Arturo, el patriarca, enfurecido por la humillación, expulsó a Salvador de las tierras de la familia, bajo amenaza de muerte, y obligó a Mercedes a jurar silencio sobre el origen de la criatura, para salvar el nombre de los Montemayor y preservar las apariencias. Don Arturo asumió a la niña como suya, y ante la sociedad, Clara fue reconocida como legítima, pero siempre fue tratada con una distancia velada, como si su existencia llevara una mancha invisible. Desde aquel día, doña Mercedes se convirtió en otra mujer. El amor, que una vez fue inocente y verdadero, se transformó en culpa y en miedo. Cada vez que miraba a Clara, veía en los ojos de la niña el recuerdo de aquel hombre que una vez se atrevió a desafiar las crueles leyes de la sociedad. Por más que intentara mantener su rigidez, había ternura contenida en cada mirada, aunque nunca tuvo el valor de confesarle la verdad a su hija, ese secreto conocido solo por ella y por una criada antigua que ahora vivía en un convento lejano. Era la amenaza silenciosa que pendía sobre el prestigio de la familia Montemayor. Si algún día salía a la luz, no solo destruiría el nombre de la familia, sino que marcaría a Clara para siempre como bastarda, indigna de cualquier alianza noble, condenada a la exclusión y a la vergüenza. En cada baile, en cada visita de familias importantes, doña Mercedes sentía el peso de ese pasado oculto. Temía que el destino, siempre caprichoso, viniera a cobrar su precio. En lo más profundo de su alma, Mercedes sabía que no podía esconder la verdad para siempre, y el presentimiento de que los días de silencio estaban contados la devoraba noche tras noche, especialmente ahora, cuando el nombre de Clara, antes ignorado, comenzaba a ser pronunciado entre los nobles con sorpresa y curiosidad, todo por la repentina cercanía de Alejandro de la Vega, el miedo a perder el prestigio y ver derrumbarse todo lo que durante años había sacrificado para mantener. Era más fuerte que cualquier amor maternal, pero el corazón, por más endurecido que esté, nunca se calla del todo, y en las horas de soledad susurraba, en voz baja, el nombre de aquel hombre que, aunque ausente, jamás fue olvidado. En el mundo silencioso y traicionero de las grandes casas de San Esteban, nada permanecía oculto por mucho tiempo. Las palabras susurradas en los pasillos, las miradas esquivas en los salones y los pasos discretos en los jardines llevaban secretos de un lado a otro como brisas que se cuelan por las rendijas más estrechas, y fue así, a través de gestos pequeños y comentarios aparentemente inocentes, que Isabela Montemayor comenzó a percibir algo que, para ella, sonaba como una afrenta imperdonable. Alejandro de la Vega, el marqués más codiciado de toda la región, aquel que todos, incluida ella, consideraban destinado a pedir su mano, comenzaba a mostrar un interés sutil y peligroso por Clara, la hermana que hasta entonces nadie se atrevía siquiera a notar. Isabela, desde la infancia, siempre había sido el centro de todas las miradas. Su deslumbrante belleza, combinada con el apellido respetado, le aseguraba un lugar de honor en las fiestas, en las cenas y sobre todo en el corazón ambicioso de su madre. Jamás soportó compartir el protagonismo con nadie, y mucho menos con Clara. Esa presencia silenciosa, ese recordatorio constante de que, por más hermosa y deseada que fuese, había algo que nunca podría controlar, el afecto verdadero.
el que Clara inspiraba en aquellos que sabían mirar más allá de las apariencias. Cuando Alejandro empezó a mostrar cercanía con Clara, primero con miradas discretas en eventos sociales, luego con conversaciones largas en el jardín y por último con los rumores sobre el incidente en el camino donde la joven lo había socorrido, Isabela se sintió consumida por una mezcla corrosiva de envidia y furia. No lograba comprender cómo era posible que ese hombre, educado entre nobles europeos, pusiera sus ojos en la hermana invisible, en la bastarda que ni siquiera debía estar entre ellos, mucho menos competir por la atención de alguien como el marqués. Dominada por un sentimiento amargo que ardía en su pecho, Isabela juró que no permitiría que Clara cruzara el límite que le había sido impuesto desde su nacimiento. Si Alejandro de la Vega comenzaba a encantarse por esa criatura insignificante, sería su deber aplastar ese sentimiento antes de que se volviera público, antes de que la sociedad hablara y antes de que su propia posición se viera amenazada. Movida por ese propósito sombrío, Isabela comenzó a tramar en silencio un plan cruel. Sabía muy bien, en ese mundo de apariencias, nada destruía a una mujer más rápido que un escándalo. Bastaba una duda, una insinuación, un rumor malicioso, y Clara sería arrastrada a la vergüenza, perdiendo para siempre todo respeto, toda posibilidad de consideración. Con astucia y paciencia, Isabela se acercó a criadas chismosas, a damas envidiosas, a jóvenes dispuestas a propagar mentiras, ofreciendo favores y promesas de recompensa, para que la red de intrigas se tejiera sin levantar sospechas. El plan era simple y devastador. Haría parecer que Clara, aprovechándose de la generosidad del marqués y de la lástima que inspiraba con su aspecto frágil, intentaba seducirlo, a escondidas, deshonrando su casa y avergonzando a su familia. Solo bastaba insinuar que los encuentros en el jardín eran más íntimos de lo que aparentaban, que el auxilio prestado en el camino no había sido tan inocente, y que Clara, como cualquier otra, soñaba con arrebatarle el lugar que, naturalmente, pertenecía a Isabela. Para eso, preparó un encuentro forzado, un escenario en el que, ante testigos discretos, Clara sería sorprendida en una situación comprometedora, sin defensa posible, sin espacio para explicaciones. La humillación pública destruiría no solo su reputación, sino también la creciente estima que Alejandro empezaba a sentir por ella, y al final, Isabela recuperaría su sitio como la única digna de portar el título de Marquesa de San Esteban, mientras tramaba con frialdad y precisión. Isabela se alimentaba del veneno de su propia envidia, sin darse cuenta que al intentar destruir a su hermana, tocaba fuerzas más grandes que las vanidades humanas, porque hay cosas que los salones no ven, pero que el cielo jamás deja pasar sin castigo. La atmósfera en la mansión Montemayor estaba cargada de tensión esa noche, una noche en la que todos esperaban otro despliegue de poder, de belleza y de apariencias. Los salones, adornados con candelabros de cristal y tapices lujosos, rebosaban de la élite más estricta de San Esteban, reunida para celebrar lo que muchos ya daban por hecho: la aparente unión entre Alejandro de la Vega y la familia Montemayor, una alianza que parecía destinada a consagrar a Isabela como futura marquesa. Los murmullos, las miradas atentas, recorrían cada rincón del lugar, esperaban el momento en que el marqués haría su elección oficial, una decisión que podría sellar destinos y alinear para siempre a las familias más poderosas de la región. Pero
Entonces, con un gesto que nadie se atrevía a prever, Alejandro, con el rostro firme y la mirada resuelta, rompió todas las expectativas. Frente a una multitud que contenía la respiración, pronunció palabras que resonaron como un trueno silencioso entre los muros refinados de aquella casa. Pido la mano de Clara para convertirla en mi esposa. El murmullo fue inmediato y se propagó como fuego sobre paja seca, una mezcla de asombro, incredulidad y escándalo. Sacudió el salón como una tormenta invisible. Clara, la joven tímida, aquella cuya presencia solía pasar desapercibida, de pronto se convirtió en el centro de todas las miradas y de todas las divisiones. Los ojos de la élite, acostumbrados a juzgar por títulos y apariencias, se clavaron en ella como dagas invisibles, cargadas de desprecio y desaprobación. Para muchos, aquello era una ofensa inaceptable. ¿Cómo podía el marqués elegir a la hija que siempre fue tratada como una sombra, la que no tenía apellido limpio, la que cargaba un pasado oculto, una legitimidad dudosa? Los susurros, llenos de veneno, comenzaron a llenar el aire. Algunos invitados se alejaban discretamente. Incapaces de aceptar semejante atrevimiento, Isabela, cuyo orgullo era bien conocido, vio su mundo derrumbarse en ese instante. El rojo intenso de su vestido parecía reflejar la furia que ardía en su pecho, y no pudo contener el desespero y que la invadía. Las palabras de Alejandro le sonaron como una sentencia de humillación. Su cuerpo cedió. Un desmayo repentino. Ante todos los presentes fue un espectáculo dramático, la manifestación clara de un orgullo herido y de un deseo desesperado por revertir una derrota que ya se anunciaba. Doña Mercedes, siempre rígida, siempre calculadora, intentó contener el desastre inminente. Sabía, ese momento podía significar la caída de todo lo que había construido, el colapso del prestigio Montemayor y la revelación del secreto que había guardado con tanto empeño. Con voz temblorosa, aunque aún firme, se dirigió a Alejandro. Le pidió que reconsiderara, le advirtió de las consecuencias que ese matrimonio con Clara podría traer. No, solo para ellos, sino para toda la familia. El temor de que el pasado oculto saliera finalmente a la luz hizo que su voz se quebrara, mostrando una debilidad rara, una que pocos habían visto alguna vez. Pero Alejandro, con la convicción de un hombre enamorado y guiado por un sentimiento verdadero, ignoró las amenazas disfrazadas y la incomodidad de la aristocracia. En su mirada había una luz inquebrantable. Esa unión no era solo un acto de amor, era una revolución silenciosa, un grito contra las injusticias de una sociedad que valoraba los títulos y las apariencias, pero olvidaba la pureza del corazón. Él sabía, estaba desafiando un mundo entero, pero también sabía que valía la pena cada resistencia por estar junto a Clara, la hermana invisible, que ahora se convertía en la mujer que había elegido para amar y proteger por el resto de su vida. Durante la ceremonia que prometía unir para siempre a Alejandro de la Vega y a Clara Montemayor, el ambiente estaba cargado de expectativa y emociones encontradas. Familias, invitados y hasta curiosos esperaban ansiosos el momento en que los votos serían pronunciados. No era solo una boda, era la unión de dos almas, el entrelazamiento de historias, secretos y destinos. Clara, vestida con sencillez y gracia, sentía el corazón latir con fuerza. Sabía que aún tendría que enfrentar barreras para conquistar su lugar en aquel mundo de privilegios y miradas juzgadoras. Alejandro, por su parte, se mantenía firme, con la mirada llena de amor y decisión. Estaba listo,
listo para proteger ese sueño que habían construido contra todas las adversidades. Pero entonces el silencio fue roto. Una voz cortante, fría como el acero, atravesó el salón como una cuchilla afilada, y con ella llegó la sombra de la duda, un hombre con autoridad y mala intención. Reveló el secreto que por años había sido enterrado por doña Mercedes y su familia. Clara no es una Montemayor legítima, es hija de un amor prohibido, es una bastarda. Las palabras cayeron como un rayo en cielo claro. Las sonrisas se congelaron, las miradas se desviaron y los corazones se apretaron. El impacto fue inmediato y devastador. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, como si las paredes de aquel inmenso salón se cerraran sobre su pecho, robándole el aire, la vergüenza, la humillación, el dolor. Se mezclaron en lágrimas silenciosas que brotaron de sus ojos. La multitud que antes la admiraba, ahora la observaba con desprecio. No podía soportarlo. Sin decir palabra, Clara se levantó de golpe y huyó por una puerta lateral, escapando hacia los jardines, buscando refugio, lejos de aquella herida que parecía devorarla por dentro. Pero justo entonces, en el momento más oscuro, la voz de Alejandro resonó en el salón, firme, clara, llena de valentía. «¡Basta!», gritó, y el murmullo se apagó. Sin titubeos, enfrentó a los que juzgaban, a los que se escondían detrás de sus títulos y prejuicios. El verdadero amor no se mide por la sangre, ni por un apellido, ni por la riqueza. Su voz temblaba de emoción, no de miedo. «Clara me conquistó con la pureza de su alma, con su bondad y con su fuerza silenciosa. Y eso vale más que cualquier linaje. Frente a todos, proclamó su decisión. Estoy dispuesto a enfrentar al mundo, a mi familia, a esta sociedad y a cualquier enemigo por estar a su lado. Nuestro amor es una luz que ningún secreto ni ningún prejuicio podrá apagar». Y así, con su declaración, Alejandro desafió las reglas de una época y recordó a todos que el sentimiento más poderoso es aquel que nace de la verdad y de la entrega, capaz de derribar muros y reconstruir destinos desde la distancia. Clara, envuelta en lágrimas, escuchó sus palabras y algo dentro de ella se encendió, un bálsamo para su espíritu herido. Entonces supo que incluso con el dolor aún había un camino de esperanza, donde el amor y la verdad podrían vencer al miedo y al prejuicio. En ese instante, el destino cambió de rumbo y comenzó a escribirse una nueva historia, marcada por la valentía de dos corazones que se atrevieron a amar, más allá de las apariencias y de todas las reglas que el mundo les quiso imponer. Isabela Montemayor siempre creyó que su destino estaba sellado por su belleza y por la nobleza de su apellido, que llevaba con orgullo. Sin embargo, la humillación pública que sufrió durante la ceremonia, cuando el marqués Alejandro eligió a Clara, su hermana invisible, abrió una herida profunda en su corazón orgulloso. Desde entonces, una tormenta de emociones comenzó a consumirla por dentro. La arrogancia que antes la definía dio paso a la pérdida, a la envidia y al desespero. Un fuego incontrolable la devoraba desde el alma, y la sociedad, siempre cruel en sus juicios, no tardó en dictar su veredicto. Isabela debía ser apartada. Era la única forma de proteger el honor de la familia Montemayor. El exilio en un convento se convirtió en la única solución aceptable, y justo antes de partir,
en un acto inesperado. De vulnerabilidad, Isabela pidió ver a doña Mercedes y a Clara, sus ojos, llenos de lágrimas, su voz, quebrada por el peso del remordimiento. Confesó todo, sus errores, sus planes oscuros. Admitió haber intentado sabotear el matrimonio de su hermana. Reveló cómo difundió rumores, cómo planeó encuentros falsos, cómo quiso destruir la reputación de Clara frente a Alejandro y ante toda la alta sociedad. «Lo hice por miedo», dijo. «Miedo a perder lo que creía mío. Miedo a no ser suficiente». Sus palabras mezclaban amargura y arrepentimiento. Doña Mercedes, aunque rígida y marcada por los años de silencio, la escuchó con tristeza, pero también con comprensión. Sabía que la herida de Isabela era también el reflejo de una sociedad que asfixiaba a sus hijas, imponiéndoles perfección y negándoles humanidad. Clara, por su parte, guardó silencio. En su mirada no había odio, solo una tristeza serena y quizás un poco de compasión. Sabía que detrás del orgullo de Isabela había una joven rota, una prisionera, de las mismas sombras que ella también había enfrentado, pero aún así no hubo reconciliación, no en ese momento. El exilio fue mantenido, necesario, para restaurar la paz y salvar las apariencias. Y así, Isabela partió al convento, dejando atrás los salones brillantes, las joyas, el perfume del poder, para abrazar el frío y el silencio de los muros austeros de una vida sin privilegios. Su exilio no fue solo un castigo, fue un camino forzado, hacia la reflexión, hacia la redención. Entre oraciones y días interminables, Isabela tuvo que enfrentarse a sus propios demonios, a sus decisiones y al vacío que había creado al intentar destruir un amor que nunca supo comprender. El destino, ese que tantas veces parece cruel, le ofrecía ahora una nueva oportunidad, dolorosa, sí, lenta, pero posible, una posibilidad de transformación y tal vez algún día de perdón, lejos de los ojos del mundo y del murmullo de la alta sociedad. La joven marquesa caída empezaba a escribir su propio capítulo, uno donde el orgullo ya no dictaría sus pasos, sino la búsqueda de paz y humildad. Doña Mercedes, cuyo rigor y orgullo siempre fueron un escudo para proteger a la familia Montemayor de las tempestades de la vida, se encontró frente a un momento que jamás imaginó enfrentar. Al observar a Clara, su hija, a quien hasta entonces trataba con distancia y frialdad, vio florecer una valentía que trascendía cualquier título o apariencia. Era una fuerza silenciosa, una dignidad que resistía las injusticias y que iluminaba el camino hacia la redención de ambas. Esa joven, siempre considerada invisible ante los ojos de la sociedad, comenzaba a revelar su verdadera esencia, mostrando que el amor y la verdad pueden superar incluso los secretos más profundos. Fue una tarde tranquila, lejos de miradas atentas y de susurros maliciosos, cuando doña Mercedes decidió romper el silencio que por tanto tiempo aprisionó su corazón. Con voz entrecortada por la emoción y los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Clara y en un gesto cargado del peso de años de culpa y arrepentimiento pidió perdón por todo el sufrimiento causado. Reveló entonces la verdad oculta sobre su nacimiento, el secreto que guardó como un tesoro prohibido, pero que ahora necesitaba liberar para que las heridas finalmente pudieran sanar. Contó cómo, en tiempos pasados, un amor prohibido entre ella y un hombre humilde marcó el origen de la hija que siempre amó. Aunque no pudo demostrarlo, narró
Las heridas silenciosas, las amenazas y el miedo que la obligaron a mantener el secreto, sacrificando no solo su propia paz, sino también la relación con Clara. La madre confesó que aunque intentó proteger a su hija de las crueldades de la sociedad, terminó hiriéndola. Con el silencio y la distancia, habló del peso de la vergüenza impuesta por convenciones injustas y de cuánto deseaba reparar lo que se había roto. Clara escuchó con atención, sintiendo como una mezcla de alivio y tristeza inundaba su corazón. Las palabras de doña Mercedes fueron un bálsamo para las viejas heridas, pero también una invitación a reconstruir el vínculo que el tiempo y las mentiras intentaron borrar. Esas confesiones permitieron que madre e hija se encontraran en un espacio de comprensión y amor verdadero, donde las máscaras caían y los sentimientos genuinos podían finalmente emerger. El abrazo que siguió fue mucho más que un gesto. Fue la concreción de una reconciliación profunda, una unión de almas marcadas por el dolor, pero también por la esperanza. En ese momento, los fantasmas del pasado perdieron su poder y la promesa de un futuro donde la familia pudiera sanar y crecer con sinceridad cobró vida. Doña Mercedes, al admitir su error y abrir su corazón, liberó no solo a Clara, sino también a sí misma, del peso que llevaba por tanto tiempo. Esa reconciliación no solo transformó la relación entre madre e hija, sino que también simbolizó un cambio poderoso dentro de la familia Montemayor. Un paso valiente hacia la verdad y la justicia que solo el amor puede ofrecer. El pasado, por más doloroso que fuera, dejó de ser prisión para convertirse en la base sobre la cual una nueva historia podría construirse. Una historia donde la invisibilidad cedería lugar al brillo inconfundible de la autenticidad y la redención. Clara y Alejandro, unidos por un amor que resistió tempestades de prejuicio, secretos e intrigas, finalmente celebraron su unión delante de todos aquellos que alguna vez dudaron de la fuerza de sus sentimientos. La boda no fue solo la consumación de un romance prohibido, sino el símbolo de una transformación profunda que tocó no solo a la familia de la Vega, sino a toda la sociedad de San Esteban. La antigua mansión, antes escenario de silencios pesados y divisiones, ganó nueva vida, convirtiéndose en un verdadero hogar, donde el amor, la bondad y la justicia reinaban soberanos. Allí, las paredes, antes frías e imponentes, reflejaban la luz de la esperanza, el calor del perdón y la fuerza de la unión. Con Alejandro a su lado, Clara ya no era aquella joven invisible que la sociedad despreciaba. Su presencia, marcada por la humildad y la sabiduría ganada con las pruebas, conquistó el respeto y la admiración incluso de los más resistentes al cambio. La rigidez de las convenciones comenzó a ceder espacio a la valoración de lo que realmente importa. El corazón sincero, el alma generosa y el valor de ser fiel a uno mismo, incluso cuando todo parecía conspirar en contra. La transformación de Clara, de hija rechazada a marquesa respetada, se convirtió en inspiración para muchos. Un ejemplo de que las verdaderas riquezas no están en títulos ni apariencias, sino en la integridad y en el amor verdadero. La sociedad, poco a poco, aprendió a mirar más allá de las máscaras, reconociendo que la dignidad y la nobleza no se miden por la sangre, sino por los actos y el carácter. Las lecciones de la historia de Clara y Alejandro resonaron como una invitación a la reflexión, abriendo caminos hacia un futuro más justo y humano. Los viejos prejuicios, antes tan arraigados,
comenzaron a disiparse ante la fuerza transformadora del amor y la verdad. El desenlace de este capítulo no marcó solo la victoria del amor, sino también el nacimiento de una nueva era para la familia de la Vega. Clara, ahora embarazada, llevaba en 1906 su vientre la promesa de continuidad, la esperanza de un legado renovador que uniría generaciones en torno a los valores que finalmente triunfaron. El anuncio de esta nueva vida simbolizaba el ciclo infinito de redención y renovación, reforzando que incluso frente a las mayores adversidades, el amor verdadero es capaz de construir puentes y abrir puertas a un mañana lleno de luz y posibilidades. Así, la historia de la hermana invisible, que conquistó el corazón del Marchesi, desafió los prejuicios, se convirtió en un cuento eterno de superación, fe y transformación, mostrando que la verdadera nobleza reside en el amor que vence, en la valentía que renace, en la esperanza que nunca se apaga. Si esta historia de superación, amor y transformación te emocionó, no olvides compartirla con tus amigos y familiares, para que más personas conozcan el poder del amor verdadero que va más allá de las apariencias. Suscríbete al canal para seguir más historias que tocan el corazón y traen esperanza. Déjanos tu like y comenta cuál parte te marcó más. Juntos vamos a difundir este mensaje de fe, valor y redención.